Muy bien, pues vamos a empezar. Son ya las 6:07 de la tarde. Buenas tardes a todos. Sé que ahí al otro lado hay gente conocida que ya ha estado conmigo otros sábados en las otras charlas que hemos dado, y a los que no me conocéis, bueno, ante todo bienvenidos y me presento. Me llamo Elena Martínez y soy la responsable del Centro de Bienestar Animal Fisioterapia Viva, que está situado en la calle Feijó número 10 en Madrid. Es un local en el que nosotros trabajamos con terapia física, con terapia natural y con medicina tradicional china. Eh, bueno, y tenemos piscina para perros y para gatos. Por eso, en las otras charlas que hemos dado se basaban más en lo que es la terapia manual. Como hemos dado, una de las charlas era sobre el masaje en los perros mayores, los beneficios que tiene. Otra de las charlas fue pues cómo mantener a tu perro ágil y flexible, y os enseñaba a hacer unos estiramientos muy sencillos. He pensado que esta charla la podíamos dirigir para que conozcáis en qué consiste la hidroterapia, qué tipos de hidroterapia hay y si a lo mejor nuestro perro se puede beneficiar de los buenos resultados que nos puede ofrecer esta técnica aplicada para perros con problemas y para perros sin problemas. Hoy en día, el uso del agua como forma de terapia ha ganado popularidad. Se ha centrado la atención generalmente en las propiedades del agua a nivel científico, como es la flotabilidad, la turbulencia, la resistencia y la presión hidrostática, así como en la calidad microbiana del agua. De hecho, es habitual encontrar unidades de hidroterapia tanto en hospitales públicos como en privados, ya que la terapia ayuda enormemente en la mejora de ciertos problemas osteoarticulares y durante la rehabilitación. Principalmente las personas mayores también la usan para mantener sus músculos en funcionamiento y aliviar los dolores del envejecimiento. La investigación ha sugerido, bueno, los estudios que he consultado han sugerido que los caballos de deporte dentro de la industria de las carreras fueron los primeros en cosechar los beneficios de la hidroterapia y empezaron con estas técnicas a realizarlas en el mar. Se usó para mejorar su fuerza muscular y el control de los caballos, con una esperanza de que fuera un corredor más exitoso, pero también se sabía que se estaba usando para prevenir como para tratar lesiones de las extremidades y del dorso. Muy seguido comenzaron los perros de carreras también a usar la hidroterapia. Fueron los galgos realmente los primeros que empezaron a experimentar las propiedades beneficiosas del agua a nivel terapéutico. Los lagos y los ríos fueron los medios de elección en el momento para poder trabajar a estos perros de deporte, para fomentar, como he dicho, la fuerza muscular y los movimientos de las articulaciones. Pero el problema es que los perros no tienen la misma capacidad que los caballos para mantener la temperatura, de tal manera que, al igual que un caballo puede trabajar perfectamente en el mar, los perros, si el agua está muy fría, es más perjudicial para ellos, porque cuando nos metemos en agua fría, el cuerpo lo que hace es generar una vasoconstricción a nivel periférico para mandar la sangre a los órganos internos, que son los esenciales para mantener. Entonces, que esas articulaciones y esas zonas distales estén con menos sangre es más perjudicial que beneficioso, porque puede favorecer la aparición de ciertas lesiones. Y es ahí cuando aparecieron las piscinas climatizadas, que luego también, efectivamente, los caballos también se han beneficiado, pero fueron principalmente los perros de deporte los que generaron que se empezasen a montar las primeras piscinas climatizadas y los caminadores subacuáticos climatizados. Hoy en día, con la combinación de la relajación y el calor para aliviar el dolor y las propiedades resistentes del agua, tanto la natación como el trabajo bajo el agua de la cinta de correr están demostrados ser indispensables en la rehabilitación terapéutica de los perros. Según ha ido avanzando la industria de la hidroterapia, se han realizado diversos estudios que demuestran que no solo tiene beneficios a nivel físico, sino que a nivel mental los perros también se benefician mucho. Hay muchos perros con problemas de comportamiento debidos un poco al ritmo de vida que llevamos ahora, y que no les podemos ofrecer a lo mejor ese ejercicio que necesitan para descargar la mente, para estar más calmados. Y también hay perros jóvenes que son más hiperactivos, que también se pueden beneficiar mentalmente de esta actividad física, ya que al estar más cansados y al conllevarles más esfuerzo durante el resto del día, están más relajados. Bueno, y la charla, os voy a leer un poco el índice, ¿no?, para que veamos el guión que vamos a llevar en esta charla. Primero vamos a hablar de qué es la hidroterapia, luego hablaremos sobre los tipos de hidroterapia que existen,
Hablaremos de las propiedades del agua, los beneficios del trabajo en el agua, las indicaciones de este tipo de técnica, las contraindicaciones, o sea, de cuando no podemos usar la hidroterapia con los perros, y luego hablaremos sobre las características que tiene que tener una sala de hidroterapia. Después de esta charla, luego, pues si queréis, abrimos todos los micrófonos y hacemos una puesta en común de si tenéis dudas, si queréis consultar cualquier cosa, ¿vale? Y lo que sí que os pido es, mientras estemos haciendo la charla, silenciar los micrófonos, porque si no, cualquier ruido que tengáis en casa lo vamos a escuchar bastante fuerte. Por cierto, la charla se está grabando para que luego la podáis ver en diferido. Lo digo por si alguno aparece su carita en los cuadraditos estos. Si no queréis aparecer, poner la pantalla en negro, ¿vale? Muy bien, pues lo primero de todo vamos a hablar sobre qué es la hidroterapia. La hidroterapia o la terapia acuática es un método terapéutico en donde se emplean los conocimientos fisioterapéuticos de rehabilitación y biomecánica en conjunto con diversas técnicas de tratamiento que sacan el mayor provecho de las propiedades y bondades que nos ofrece el medio acuático. Las sesiones de hidroterapia o terapia acuática se realizan en función de las necesidades que se deban cubrir de cada animal, ya que como todo proceso de rehabilitación no es una técnica generalizada, sino que debe adaptarse a las capacidades de cada perro, a la patología que tenga ese perro, a los objetivos del tratamiento y a la sintomatología que presente en cada momento. Es importante entender que la hidroterapia es un complemento al proceso de rehabilitación, por lo que además, fuera de este medio acuático, también pueden emplearse más técnicas que permitan alcanzar una mejor eficacia del tratamiento. Además de usarse como técnica complementaria dentro de un tratamiento de rehabilitación, también es frecuente su uso para ayudar en la preparación de los perros de deporte, como hemos comentado anteriormente. Luego, cuando veamos los beneficios que tiene el trabajo en el agua, cómo genera cambios en el cuerpo, vais a entender por qué los perros de deporte se pueden beneficiar especialmente de esta técnica, y que sepáis que también es una buena y una gran opción para los perros que tienen sobrepeso, para aumentar su metabolismo, para acelerarlo y para que puedan perder peso más rápidamente. Dentro de la hidroterapia tenemos dos modalidades. Tenemos la hidroterapia térmica y la hidroterapia mecánica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues la hidroterapia térmica lo que hace es usar la temperatura del agua, como su nombre indica, para conseguir diferentes efectos en el organismo. Si usamos agua caliente, tiene un efecto principalmente relajante y también como sedante para relajar el tono muscular, para bajarlo, mejora la circulación sanguínea mediante una vasodilatación periférica y también genera analgesia, aliviando los dolores leves. Si trabajamos con agua templada, prácticamente tiene los mismos efectos, se usa principalmente para conseguir efectos sedantes, genera menos vasodilatación, pero también relaja la musculatura en caso de tener hipertonías o contracturas. Y en cambio, si trabajamos con agua fría, estimula el sistema circulatorio y aumenta el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque al generar una vasoconstricción periférica, lo que hace es cerrar esos capilares a nivel periférico, manda la sangre hacia el interior y hace que aumente el ritmo cardíaco y también aumenta la tensión arterial. Esta vasoconstricción que generamos a nivel periférico es muy bueno en el caso, por ejemplo, de las inflamaciones, ¿vale? Porque lo que va a hacer es ayudarnos a drenar ese líquido que está acumulado en una articulación o en un músculo o, por ejemplo, en un paciente que sea postquirúrgico. Y luego, por otro lado, tenemos la hidroterapia mecánica, que lo que hace es beneficiarse del efecto físico y mecánico que tiene el agua, ¿vale? El agua genera un empuje que actúa sobre el cuerpo al sumergirlo en el agua, ayuda a fortalecer los músculos en animales que tengan la movilidad reducida, ya que el cuerpo, al estar desgravitado, como pesa menos en el agua, al animal le es más fácil moverse, porque no tiene que cargar tanto peso en las articulaciones, por lo que esas articulaciones tampoco van a sufrir tanto. Esa compresión del agua, en la parte que está sumergida, lo que hace es relajar la musculatura y luego además ayuda para bajar la inflamación. Esa compresión que hace es como si diésemos un masaje, ¿vale? Un masaje que lo que hace es ir descontracturando y generando una absorción de los líquidos a nivel distal. Y luego, por otro lado, tenemos la resistencia hidrodinámica, que se utiliza en la superficie de la piscina y permite realizar distintos ejercicios en el agua en lugar de hacerlos en la tierra. Es muy buena opción para fortalecer los diferentes músculos. Ahora vamos a ver esto un poquito más despacio. Propiedades del agua. En el entorno de la hidroterapia, las propiedades del agua pueden contribuir a la salud y el bienestar del perro.
Hay 5 propiedades principales que es importante comprender como hidroterapeuta y como dueño de un perro que a lo mejor está interesado en realizar esta técnica para saber cómo le puede beneficiar. Estamos hablando de la flotabilidad, de la temperatura, de la presión hidrostática, de la viscosidad y de la tensión superficial. Y ahora vamos a desarrollar cada una. Vamos a empezar hablando de la flotabilidad. La flotabilidad también se conoce como el empuje hacia arriba y es la fuerza hacia arriba ejercida por un fluido que se opone al peso de un objeto sumergido. El objeto sumergido en este caso es el perro. La flotabilidad permite que el peso del perro sea desplazado por el volumen de agua en la piscina o en la cinta de correr, que le permite flotar, quitando peso, ya sea parcial o completamente, depende de cuánta parte del cuerpo sumerjamos, quitando peso de las articulaciones, de los huesos y de los músculos. Esta sensación de estar ingrávidos para algunos perros a veces es suficiente para generar esa sensación de bienestar. Como podéis ver en la imagen central, a la derecha tenéis lo que es el buoyancy, ¿vale? Que es la flotabilidad, y podéis observar que si, por ejemplo, yo al perro le sumerjo hasta la zona del carpo y del tarso, lo que sería nuestra muñeca y nuestro tobillo, la flotabilidad del perro es un 9%. ¿Qué quiere decir? Que el perro todavía sigue cargando un 91% del peso. De momento no es mucho para las articulaciones, no es un gran cambio. ¿Qué ocurre si sumerjo al perro un poquito más, ¿no? Hasta los codos y hasta las rodillas? Pues la flotabilidad aumenta hasta un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que las articulaciones distales, lo que se encuentra por debajo del agua, está cargando un 85% del peso corporal. Esto ya puede ser interesante para muchas patologías. Pero si sigo sumergiendo todavía más al perro, llegando a la articulación del hombro y de la cadera, tengo una flotabilidad del 62%, y eso quiere decir que lo que se encuentra por debajo del agua está cargando solamente un 38% del peso. Imaginaros qué interesante es esto, por ejemplo, para los perros posquirúrgicos e incluso para los perros neurológicos que en condiciones normales a lo mejor no se pueden mantener ni en estación ni pueden apoyar bien por esos problemas neurológicos que tienen a nivel de afectación de la musculatura, de la sensibilidad y de la propiocepción, pues muchos de ellos cuando les sumerges a la altura del hombro sí que son capaces de mantener la estación y de incluso dar unos pasos al estar desgravitados, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar sobre el efecto de la temperatura. Como os he comentado, el perro no tiene la misma capacidad que el caballo para mantener su temperatura corporal, de tal manera que tanto las piscinas de perros como los caminadores subacuáticos tenemos que mantener una temperatura determinada. La temperatura es importante porque si hace demasiado frío o demasiado calor podría causar problemas de salud al perro. La mayoría de las piscinas se mantienen más o menos a unos 30 grados centígrados, que es casi lo mismo que la temperatura corporal del perro, por lo que el cuerpo del perro no tiene que desperdiciar energía en regular la homeostasis, que es mantener el equilibrio dentro del cuerpo a nivel de temperatura corporal. Los estudios analizan cómo la temperatura de una piscina debe depender del paciente que recibe la terapia. Una piscina de agua caliente, como os he comentado antes, provoca vasodilatación, que es un ensanchamiento de los vasos sanguíneos, lo que impone una demanda adicional al corazón, ya que la sangre no se desvía a la piel para desviarse a los músculos que están trabajando, que es un trabajo más exigente. Y por otro lado, como os he comentado también, una piscina con agua fría puede generar una vasoconstricción, que es que los capilares se hagan más pequeñitos, se estrechen, con un aumento importante de la presión arterial, ¿vale? El problema realmente es que nosotros, las piscinas y los caminadores tienen pues un conmutador para poner la temperatura del agua, y como necesita tiempo para calentar o para enfriar el agua, no podemos ajustarlo lo que nos gustaría en función del perro. Entonces lo que siempre intentamos es tener el agua más o menos entre 27 y 30 grados, ¿vale? Quizás en verano la ponemos un poquito más fresca, más o menos tirando a 26-27 grados, pero nunca nos pasamos de ahí, precisamente porque en este caso no estamos trabajando con el efecto térmico del agua, sino que lo que queremos realmente es ese efecto mecánico, ¿vale? Entonces, que el perro no tenga que gastar energía en mantener su temperatura corporal, porque realmente lo que nos interesa es que el perro se mueva y trabaje.
Otro de los principios que hemos dicho de las propiedades del agua es la presión hidrostática. Cuando pensamos en esto, en el uso de la hidroterapia canina, podemos usar diferentes razas como ejemplos de cómo la presión afecta al cuerpo. Por ejemplo, un Terranova o un San Bernardo, un perro grande, tiene una mayor presión sobre el cuerpo, principalmente en las extremidades, comparado a lo mejor con un Jack Russell o con un Schnauzer. Cuanto más profundamente se sumerge el cuerpo en el agua, mayor es la presión que se ejerce sobre él. Para la mayoría de los perros la presión es especialmente beneficiosa porque suele aliviar el dolor y la inflamación. Sin embargo, hay que tener cuidado con los perros que tienen problemas cardíacos y problemas pulmonares, ya que esta presión adicional del agua en el pecho puede tener efectos adversos. El elemento de presión en el agua puede ser muy beneficioso para reducir la inflamación en las diferentes partes del cuerpo. Quiero que, por ejemplo, os imaginéis pues un perro que ha tenido a lo mejor un esguince o una distensión y tiene una articulación inflamada. El trabajar, por ejemplo, en el agua es muy beneficioso, no solamente porque voy a conseguir que esa inflamación se reduzca más rápidamente, sino porque además puedo hacer que el perro, al estar más desgravitado, pueda trabajar de manera activa. ¿Cuál es el problema? Muchas veces que nos encontramos con lesiones que tienen inflamación y que tienen dolor, pues que los perros no se quieren mover, y ya sabemos que la inmovilidad es especialmente mala en cualquier organismo, ya seamos nosotros, los perros o los gatos. ¿Por qué? Porque se generan muchas adherencias, se pierde tono muscular, hay alteraciones neurológicas. Entonces, con estas técnicas lo que conseguimos, además de bajar la inflamación, es que el perro pueda mantener su equilibrio, mantener su propiocepción y mover de manera libre esa articulación, ya que al estar desgravitado no sufre tanto como si estuviese fuera. Otra de las cualidades del agua que hablábamos es la viscosidad. La forma más fácil de entender esta propiedad es pensar en ella en relación con el movimiento del perro a través del agua. La resistencia de los fluidos al flujo o el espesor depende de que también se mantengan unidas las moléculas del agua, ¿vale? Es lo que tenemos que entender como viscosidad. La viscosidad tiene un efecto estabilizador y es muy útil cuando encontramos el volumen o la profundidad del agua a la que se trata el perro. ¿De qué estoy hablando? Realmente estoy hablando del efecto que tiene el agua como resistencia al movimiento que ejerce el perro. Si ya en condiciones normales, cuando un perro entra en un río o en un lago, el agua de por sí, el volumen y la unión de sus propias moléculas genera una resistencia al paso de ese perro, si encima trabajamos con un caminador subacuático, el propio caminador subacuático genera un flujo de movimiento que aumenta esa resistencia. Entonces, es algo a tener muy en cuenta tanto en perros neurológicos como en perros posquirúrgicos, porque cuando empecemos a trabajar, por ejemplo, con un perro que está recién operado, que ya se puede trabajar en el agua, nos va a interesar, por ejemplo, que ese perro esté muy desgravitado, ¿vale? Para que, como he explicado antes, esa presión de agua nos ayude a bajar la inflamación y el perro pueda mover libremente la articulación sin sufrir la gravedad en la articulación, pero el caminador tendremos que ponerlo muy lento para que no genere esa corriente que ejerza más resistencia. Esto es muy fácil de entender si nos imaginamos en nadar en agua tranquila o nadar en un agua que tenga turbulencias. Evidentemente siempre es más fácil nadar en agua tranquila que con agua que tenga más resistencia. Pues esto es lo mismo. Lo que genera el caminador subacuático es un flujo que va a hacer que el animal tenga más resistencia a los movimientos. Y la última propiedad que nos queda por hablar es la tensión superficial. Para ayudarnos a comprender esta propiedad debemos volver a imaginar al perro en la piscina con el perro en movimiento. La tensión del agua es mayor en la superficie que en la parte más profunda. Como podéis ver en la imagen, las moléculas de agua están más unidas en la parte de arriba que en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que cerca de la superficie del agua va a ser más difícil generar movimientos que en la parte más baja. Vamos a extrapolar esto a tamaños de perros. Un perro grande tendrá menos dificultad para moverse en el agua que un perro pequeño. ¿Por qué? Porque un perro grande, aunque la parte de arriba está en la superficie, sus extremidades están muy abajo. Entonces tiene menos tensión superficial para mover las extremidades. En cambio, un perro pequeño, la mayor parte de su cuerpo está en la superficie, por lo que le va a costar bastante más. ¿En qué más nos puede influir? Bueno, pues que tenemos que tener especial cuidado con ciertas patologías. Por ejemplo,
un perro que tenga displasia de codo. Si le hacemos nadar en la parte más superficial, vamos a hacer que el movimiento de las extremidades, como tiene más resistencia, va a ser mucho más exagerado para avanzar y probablemente me saque las manos por fuera del agua. Y eso, como todos sabéis, no es beneficioso en un perro que tiene displasia de codo. ¿Qué es lo que podemos hacer? O trabajarle directamente en el caminador subacuático o podemos empujarle un poquito del cuello hacia abajo, siempre con el chaleco salvavidas, para que la región del codo quede más sumergida y no tenga que ejercer tanta resistencia a la hora de nadar. O sea que tenemos que tener en cuenta todas estas propiedades porque a la vez que nos pueden ayudar, puedes a lo mejor generarnos problemas en función de la patología que estemos tratando o en función del objetivo que queramos alcanzar en nuestro tratamiento. Bueno, pues una vez que hemos conocido en qué consiste la hidroterapia y las propiedades que tiene el agua, que es realmente con lo que nosotros trabajamos en la hidroterapia, vamos a hablar de los beneficios del trabajo en el agua. Bueno, pues el trabajar en el agua mejora la circulación sanguínea, produce un efecto analgésico gracias a la vasodilatación y a la relajación muscular, porque como os he comentado, generalmente trabajamos siempre con agua entre 27 y 30 grados, no trabajamos con hidroterapia fría, disminuye las contracturas musculares, mejora el sistema inmunológico, reduce el impacto en el movimiento de las distintas articulaciones, o sea que esta actividad física es en un medio antigravitatorio como el agua, permite a los animales, por ejemplo, que tienen sobrepeso, realizar una actividad física de manera segura, sin sobrecargar sobre sus articulaciones, minimizando así el riesgo de lesión. Calma los dolores musculares, ¿vale? Que muchos de nuestros perros, muchas veces por el exceso de actividad o por la falta de actividad, pueden tener problemas musculares o simplemente porque realicen un sobreesfuerzo o porque tengan un golpe o una caída. Es una técnica súper eficaz que deberíamos usar siempre que se pueda en perros neurológicos, ¿vale? Porque los perros neurológicos generalmente suelen cursar son una serie de desórdenes que suelen cursar con dificultad para moverse porque el sistema nervioso no transmite bien toda la información. La musculatura generalmente suele tender a la hipotonía, por lo que no tiene fuerza para poder moverse, suelen tener ataxia, descoordinación, alteraciones de la propiocepción. Pues todo esto dentro del agua cambia bastante y les ayuda a mejorar muchísimo su marcha fuera del agua, ¿vale? Y también es muy importante que podamos trabajar con esta técnica en los pacientes postquirúrgicos, por lo que os he comentado antes, no solamente por el estar desgravitados, que nos ayuda a generar un movimiento activo y un movimiento completo debajo del agua, sino que al estar desgravitados nos ayuda a bajar la inflamación y sobre todo a que a nivel articular están cargando menos peso, por lo que les ayuda a tener un mejor movimiento, ¿vale? Además de todos los efectos analgésicos y sedantes que hemos hablado respecto al agua calentita. Entonces, ¿cuándo estaría indicada este tipo de terapia, la hidroterapia, ya sea en piscina o en caminador subacuático? Bueno, pues podemos trabajar los perros que tengan artritis, los perros que tengan artrosis, los perros que tengan, bueno, que estén en un tratamiento preoperatorio o posoperatorio, también es una buena técnica para preparar al paciente antes de entrar en quirófano. Evidentemente, cuanto mejor esté el perro antes de entrar en quirófano, va a tener un posquirúrgico bastante más llevadero y bastante más liviano. También viene muy bien para trabajar la displasia de codo y la displasia de cadera, en las mielopatías degenerativas, en lesiones de columna, en luxación de rótula, una reeducación al esfuerzo tras una lesión, para tratar el sobrepeso, como os he comentado, y luego también en los perros de deporte, para prepararles a nivel cardiovascular y a nivel pulmonar. Y esto es lo más importante de todo, ¿vale? Está muy bien saber en qué consiste la hidroterapia, cuándo podemos usarla, los múltiples beneficios que tiene, pero realmente lo importante es saber cuándo no tenemos que usarla o cuándo no debemos usarla, ¿vale? No podemos usar la hidroterapia en procesos infecciosos, en enfermedades cutáneas, en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, en diabetes y en hipertensión. Por eso es que hay que hacerlo sí o sí, ¿vale? Antes de comenzar con la sesión de hidroterapia necesitamos que el veterinario revise al animal y nos confirme que no hay ningún motivo que contraindique el uso de esta técnica. Aún así,
Debemos estar en todo momento con el perro, no podemos dejarle en el caminador subacuático y marcharnos ni aunque sean 5 minutos, ¿vale? No se puede hacer. Y debemos observar todas sus respuestas. Tenemos que estar preparados para tomar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Tenemos que revisar el color de las mucosas antes, durante y después de la sesión. Y debemos llevar un exhaustivo registro de las sesiones que hace el perro de hidroterapia, registrando su frecuencia cardíaca antes y después. Y también es importante llevar un control sobre el tiempo de trabajo que estamos haciendo, la intensidad de trabajo y cuánto tiempo tarda en volver a la calma, ¿vale? Es fundamental para que podamos tener un control de las sesiones y ver si realmente nuestro perro está evolucionando o no está evolucionando. Y vamos a hablar ahora de la sala de hidroterapia. Bueno, os comento, en Madrid, ya os digo que el local está en Madrid, en la zona de Chamberí. Nosotros tenemos tanto caminador subacuático como piscina climatizada, pero es raro encontrar un centro con estas dos instalaciones. ¿Por qué? Por espacio. Generalmente lo que cada vez se encuentra más habitualmente es el caminador subacuático, que hay muchos centros que ya lo tienen, pero la piscina es más difícil encontrarla. Generalmente a las afueras de Madrid sí que hay varios sitios que tienen piscinas, pero en el centro de Madrid no. Entonces es interesante saber dónde podemos llevarle y luego que contemos con un profesional que esté preparado para ello, para saber qué tipo de técnica es la que queremos usar, ¿no? Si nuestro objetivo es a nivel deportivo, si queremos que el perro pierda peso o si necesitamos que trate algún tipo de patología. Entonces, la sala de hidroterapia tiene que ser una sala amplia porque tenemos que poder movernos ampliamente. Luego, claro, el perro sale mojado, tenemos que secarle, tenemos que tener un buen espacio para movernos, tiene que estar bien ventilado. Os podéis imaginar la humedad que se genera allí. Tiene que haber una buena iluminación para que podamos observar todas las respuestas del perro. Recuerdo que tenemos que revisar el color de las mucosas para ver si el perro está bien, ¿vale? Durante la sesión. Y tiene que haber una buena temperatura en la sala. Por mucho que tengamos el agua calentita, fuera también tiene que haber un buen ambiente a nivel de temperatura. ¿Qué más necesitamos en la sala de hidroterapia? Necesitamos controlar la temperatura tanto del caminador subacuático como de la piscina. Generalmente hay unos sensores que ya te indican en todo momento la temperatura del agua y tú de hecho puedes ajustar si quieres que esté más caliente o menos caliente. Tenemos que tener un control diario o por lo menos semanal del cloro y del pH, ¿vale? La temperatura del agua, como os he comentado, generalmente está entre 27 y 30 grados y el control de cloro y pH, el pH tiene que estar entre 7,2 y 7,6. Que esté por debajo, que esté por encima, ya sea por ácido o por alcalino, puede generar problemas de piel y además puede ser corrosivo para las propias máquinas. Yo además también lo que hago es controlar la cantidad de sólidos disueltos totales, que hablo de la cantidad de los carbonatos y los bicarbonatos disueltos. Bueno, la máquina que yo tengo me lo mide, va en partes por millón, ¿vale? En ppm, y generalmente tiene que estar entre 80 y 120. Esto realmente es sencillo porque tienes unas máquinas, a ver, tengo fotos, sí, esos dos lapicitos, ¿vale? Tú los metes en el agua y directamente te dice el nivel, la temperatura que tienes, además de los sensores que yo tengo en la piscina, el control del nivel de cloro y el nivel de pH y el nivel de sólidos disueltos en agua. Entonces es importante, por lo menos semanalmente, tener un control sobre estos parámetros. Por otro lado, necesitamos tener un suelo antideslizante fuera y dentro de la piscina y rampa en el caminador subacuático y dentro de la piscina también, ¿vale? Ahí tenéis la imagen de la piscina, tiene una rampa de subida y dentro tiene una rampa de bajada. Como podéis ver, además tengo un cristal para poder observar el movimiento del perro durante la natación o los ejercicios que estemos haciendo, y en el caminador subacuático la propia puerta hace de rampa de subida y aunque es cristal tiene una superficie que es antideslizante. Además de eso, toda la sala está con un suelo que sea antideslizante. Yo sé que muchos en casa tenéis el mismo problema con los perros porque muchos tenéis tarima o tenéis parqué y los perros se resbalan muchísimo y no os podéis imaginar la cantidad de perros que se lesionan cadera y rodillas por este tipo de suelo. Yo siempre recomiendo lo mismo, poner alfombras, pero claro, también la alfombra con el pelo de perro, pues hay mucha gente que le da luego pereza. El tema de ponerles patucos y los globos estos que van en las patas, bueno, pues si podemos evitarlo por el tema de la acumulación de humedad en las almohadillas y la fricción que generan, mejor. Si podemos poner alfombras, mejor, y si no, un suelo que sea antideslizante. En la sala de hidroterapia, que encima los perros salen mojados, suelo antideslizante en todos los sitios.
¿Qué más necesitamos? Pues evidentemente necesitamos chalecos salvavidas, aunque el perro esté perfectamente sano, ¿vale? Necesitamos trabajar con esos chalecos salvavidas, ¿vale? Para mantener la flotabilidad. Necesitamos trabajar con arneses para tenerlos sujetos en el caminador subacuático y tenemos que tener toallas y secador, por supuesto, ¿vale? Tener en cuenta que la zona de las patas, de las almohadillas entre los dedos, guarda mucho humedad y imaginaros un perro, por ejemplo, con artrosis en la región distal, pues la humedad no le viene nada bien, ¿vale? Entonces, que los perros después de la sesión se vayan perfectamente sequitos. Bueno, y aquí os quería exponer el caso de Minú. Minú es un schnauzer, tiene unos 4 añitos y viene porque tiene un problema de sobrepeso. Entonces, realmente lo importante de Minú que yo os quería comentar no es su problema de sobrepeso, sino que ahí la veis trabajando muy bien, con el agua a la altura del codo, bueno, que es lo recomendable más o menos para que pierdan peso. A veces la trabajo con rampa, porque el caminador subacuático se puede elevar la parte más craneal para que pueda trabajar como si fuese en cuesta arriba. Como veis va con el arnés puesto y sujeta a la parte de arriba, ¿vale? Le damos premios para mantener el estímulo y para que sea divertido y como habéis podido ver en el vídeo lo hace muy bien. Pero esto no es así de fácil, ¿vale? Creo que el vídeo que estáis viendo debe de ser como de la 5ª sesión. Entonces, ahora os voy a poner un poco la evolución de cómo ha ido Minú. Esta es la primera sesión, ¿vale? Entonces, no es que Minú sea una perra miedosa, es todo lo contrario, es una perra muy atrevida. ¿Qué es lo que pasa? Que claro que la estamos metiendo en un cubículo que ella no conoce, con un montón de olores, con un suelo que de repente se mueve. Entonces, lo normal, a menos que sea un perro súper atrevido, es que tengan este tipo de reacciones, ¿no? Que no quieran caminar, que les cueste entender por qué se mueve el suelo, que se queden parados, hay muchos que se quedan bloqueados. Entonces, poco a poco, bueno, la perra va entendiendo que el suelo se mueve, que tiene que ir moviendo las patitas, por supuesto siempre con mucho refuerzo positivo, ¿vale? Y haciéndolo en ratitos muy cortos para que no se bloquee y para que no le genere miedo ante este tipo de trabajo. Si os dais cuenta, ni siquiera se me ocurre llenarlo de agua. Vamos poquito a poco. Primero yo le enseño que el suelo se mueve y cuando ella tolera que el suelo se mueve, bueno, pues sin moverlo le lleno de agua y ahora le doy para que se mueva. Ella se ha acostumbrado a que haya agua, ya la está olisqueando y ahora entonces se mueve. Si os dais cuenta, en el primer vídeo del todo que os he puesto, la perra estaba sola porque trabaja muy bien, pero si no es recomendable estar con ellos dentro del agua para darles tranquilidad y para ayudarles a mover, porque si no ellos van a intentar salir por todos los lados y se pueden hacer daño. Entonces, bueno, aquí ya se lo he llenado de agua, empezamos a dar los primeros pasos, yo le doy un apoyo abdominal, la invito a que se mueva hacia adelante, como veis ya va moviendo un poco las patas, se la ve más o menos relajada, bueno, y vamos a ver qué tal la siguiente sesión. Bueno, pues parece que ya, aunque pone abajo segunda, es la tercera, ¿eh? Vemos como ya la perra va caminando, por lo menos ya mueve las patas sin arrastrarlas, le cuesta un poco todavía, no mantiene la rectitud todavía. Como veis, siempre con mucho estímulo positivo. Cuando ya un perro va caminando y ya en la sesión de hidroterapia empieza a comer, es buena señal, es que ya lo va normalizando. Es verdad que Minú es bastante zampona, pero es positivo que el perro vaya caminando. Fijaros en la posición de la cola, ya la lleva alta, ¿vale? Entonces quiere decir que se encuentra cómoda haciendo esto. Y como veis ya en esta sesión, pues Minú está encantada de estar en el agua. De hecho, se atreve a dar unos saltos para coger los premios, camina con normalidad. Yo estoy dentro del agua con ella por seguridad todavía, ¿vale? La voy animando, sobre todo mucho ánimo, mucho refuerzo positivo. Todavía no está todo lo recta que debería, si os dais cuenta se mueve como una culebrilla de un lado al otro de la cinta, pero ya lo hace con mucha más normalidad y sobre todo que está comiendo como si nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que a veces no es tan fácil el meter a un perro en el agua, con la piscina pasa 3/4 de lo mismo, ¿vale? Muchas veces hay que acomodarles primero a que
a ponerles simplemente el chaleco salvavidas, porque hay muchos perros que le pones el chaleco salvavidas y se quedan completamente bloqueados, luego tienes que invitarle a que suba la rampa, que se meta despacito, bueno, pues que todo esto lleva un proceso, que no es tan fácil como llegar y meter al perro en el agua, ¿vale? No se os ocurra llegar y tirarle directamente en el agua porque puede ser más traumático que otra cosa. Y por otro lado, a mí me gusta mucho llevarme a mis perros a los pantanos, a los ríos, y está muy bien para que trabajen en el agua y para que naden y sobre todo para que se lo pasen bien. Pero no lo uséis a nivel terapéutico o a nivel para tratar ciertas patologías, más que nada porque, como os he comentado, los perros no ajustan bien su temperatura, ¿vale? Entonces, el agua generalmente de los ríos y de pantanos suele estar bastante fría y si lo vais a hacer con un objetivo terapéutico es mejor hacerlo de manera controlada en un recinto cerrado donde se controlen los tiempos, las intensidades y el trabajo que está haciendo el perro. ¿Que luego queréis ir a jugar al río y pasároslo bien? Perfecto, pero si no, hay que hacerlo de una manera más organizada. Bueno, y es verdad que la hidroterapia da para mucho, pero es complicado intentar explicarlo todo. Yo en esta charla he intentado centrarme sobre todo en las propiedades que tiene el agua y intentar explicar los beneficios que tiene el agua sobre las mascotas. Es verdad que en los perros de deporte es buenísimo para generar ese desarrollo a nivel cardiopulmonar y que los perros mayores se benefician muchísimo de poder trabajar desgravitados y los perros neurológicos también. Entonces, bueno, que lo contempléis como una opción de tratamiento para vuestros perros y si no, simplemente pues para divertiros con ellos, que los perros son excelentes nadadores. Bueno, pues hasta aquí la ponencia de hoy. Si queréis podemos abrir los micros y me preguntáis las dudas que tengáis. Buenas, Elena. Hola, ¿qué tal? Soy Encarna. Quería preguntarte, ¿existen piscinas de agua salada? Existen piscinas de agua salada, lo que pasa que yo en Madrid no conozco ninguna. Sé que en Barcelona hay una de agua salada y además lo bueno de trabajar en agua salada es que la densidad del agua cambia y los perros están aún más desgravitados, hay más flotabilidad todavía. Entonces, y evidentemente para la piel es mucho mejor que trabajar con cloro. Pero yo en Madrid no conozco ninguna. Probablemente, seguro que hay alguna y lo desconozco, pero existir existen, porque en Barcelona sé que hay una seguro. Ok. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Yo te puedo hacer otra. Pues si adelante, no te importa. perfecto. Muy bien, claro. ¿Tratáis a algún gato? Tratamos gatos, pues mira, con hidroterapia no he tratado ningún gato, pero generalmente en mi vida laboral he tratado muy pocos gatos porque se recuperan muy bien. Los gatos que he trabajado con ellos ha sido más por medicina tradicional china, ¿sabes? Por desequilibrios del chi, desequilibrios a nivel general. Pero como patología osteoarticular, muy pocos porque es que se recuperan súper bien, se recuperan muy bien. Pero vamos, igual tengo una conocida en Barcelona que tiene un no tiene piscina, tiene caminador subacuático. Ella sí que ha trabajado con gatos que han tenido problemas de discopatías y lesiones neurológicas secundarias a un posquirúrgico de columna y los gatos, en principio, lo que ella me ha mandado lo han tolerado bastante bien. Pero les suele costar mucho más que a los perros, entiendo, ¿no? Bueno, pero todo depende. El tema del agua. Claro, pero todo depende del proceso de adaptación y también te digo una cosa, depende de los gatos, ¿eh? Yo tengo 2 gatos que les encanta el agua, entonces, bueno, pues es cuestión de que se lo vayas enseñando, pues fíjate las fotos, en los vídeos de Minú, desde de poquito a poco que se lo vayas enseñando para ver cómo lo va tolerando, pero en principio no debería haber ningún problema. Vale, gracias. Estupendo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, Elena. ¿Alguna consulta? Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Cuéntame. Vamos a ver, yo tengo 5 perros de existencia, ¿vale? Tengo una que, bueno, que nos hemos encontrado que estaba, bueno, operada de displasia de codo. En este caso yo creo que sería muy beneficioso para ella. Aquí en Galicia yo no conozco ninguna piscina para perros, la desconozco, no sé si lo hay, pero yo lo desconozco. Entonces yo
me estoy preparando una piscina en casa, Sí. que por lo menos podremos trabajarlo en lo que es primavera y verano, ¿vale? Perfecto. Entonces, yo quería que me aconsejaras tiempos, duración, sesiones, cuántas sesiones a la semana. A mis perros son todos labradores, menos Sí. un golden, les encanta el agua. Ajá. Sobre todo esta perra que le vuelve loca el agua. Y entonces, claro, pasa mucho tiempo en hospitales con la niña y claro, en el hospital prácticamente no se pueden mover. Entonces, pues creo que sería una terapia fantástica para ellos. Pero ¿cuántas sesiones? Porque no me quiero pasar. Tengo miedo a hacerle daño. Claro, hombre, si los perros, me has dicho que tienes otros 4 perros que no tienen ningún tipo de problema, ¿no? De patología. No. Esos podrían trabajar sin ningún problema, bueno, pues eso en función un poco de cómo les veas tú, siempre y cuando lo que te comento, ¿no? No tengan ninguna patología cardiovascular, ninguna patología de riñón, ninguna patología de hígado. Si el veterinario dice que pueden trabajar en agua, sin ningún problema. Y esta perra, depende, ¿hace cuánto la han operado? 2 años. ¿Hace 2 ¿Tiene años? 3? Sí, tiene 3 años y medio, va a hacer 4 años ahora. ¿Y cómo está ahora? Muy bien, muy bien. De hecho, cuando vamos al monte es la primera que sale corriendo, que es decir, la operación fue fantástica, ¿vale? Sí. Y la verdad no hemos tenido, o sea, hasta ahora que va a cumplir, ya te digo, en septiembre cumplirá 4 años, no se ha resentido de nada ni nada. Es una perra muy activa. Sí. Cuando vamos al monte, que yo lo suelto evidentemente para trabajar en el monte y demás, pues es la primera que va corriendo, que es muy activa, es muy activa. Ajá. Y la verdad es que no he tenido ningún problema. ¿Y la piscina que estás preparando, van a hacer pie en algún momento o es todo, o sea, no hacen pie en ninguna parte de la piscina? A ver, tiene una rampa y es una piscina como de unos casi 8 metros de largo. Ajá. Por 4 o 5 metros de ancho. Vale, pero ¿y el fondo cuánto fondo tiene? Tiene una rampa y lo máximo de fondo que tiene, 1 metro escaso. No llega a 1 metro. Escaso, claro, pero la perra no hace pie. En la entrada sí, porque digamos que va al principio de todo, está a pie de rampa y va haciendo una rampa y cada vez va haciéndose más profundo. Ajá, vale. Pues yo la trabajaría principalmente en la rampa. Como te digo, los perros con displasia, el tema de la natación no está especialmente indicado porque tienen que hacer mucha flexión de codo, ¿vale? Entonces, por mucho que la hayan operado y que esté muy bien, no sería lo más recomendable. En cambio, si pudiera caminar con el agua un poco por debajo de la articulación del codo, ¿vale? En principio no habría ningún problema para que trabaje, pero siempre en apoyo, ¿vale? Ya digo que la natación en este caso no estaría especialmente indicado. Por muy bien que me digas que está la perra, ¿vale? Es exceso de movimiento, no le beneficia. Ok. Vale, y pues cuidado con la temperatura, ¿vale? Aunque tendrás que ver cómo climatizarla o intentar que esté un poco más calentita o algo. Venden unos calentadores que tú metes en la piscina y tú pones la temperatura en función un poco del volumen de agua y en función de eso puedes meter un calentador o 2. O sea que no es algo especialmente caro. Sí. Pues lo desconocía, lo desconozco. Si me puedes mandar la información por correo electrónico, te lo agradezco, o algún link o alguna, porque lo desconocía, la verdad. Escríbeme si quieres al correo electrónico, me dices, oye, que soy tal de Galicia, ¿vale? Me lo escribes y te mando yo los links de los calentadores de agua. Perfecto. De hecho, la piscina la estoy haciendo, o sea, está todavía lo que es la tierra, es decir, que cualquier consejo que me puedas dar a la hora, pues mira, por ejemplo, pues lo de la profundidad y tal, o cualquier consejo que me puedas dar, pues mira, antes de terminarla, pues bendito sea. Perfecto, pues te lo mando vía mail para que lo tengas por escrito. Muy bien, cariño, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que hay una página web que se llama fisioterapiaviva.com en la que podéis ver en diferido todas estas charlas, estas y las 2 anteriores que hemos hecho. Dentro de un mes nos volvemos a reunir. Todavía no tengo muy claro el tema del que vamos a hablar, pero probablemente sea cómo influyen los arneses y los collares en el sistema osteoarticular de los perros. Bueno, y que si necesitáis consultarme alguna duda, podéis escribirme por correo electrónico en esta misma página. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos dentro de un mesecito. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.